Ah, Está mejor. Y ya la estoy grabando. pues ya está, güey, entonces hay que empezar. Pues ya, empiecenle. ¿Va? Ok, entonces ahí vamos. Bueno, entonces vamos a hablar en este coloquio sobre un asesino en serie llamado Ted Bundy. Eh, Hablar sobre esto nos sirve para comprender muchas cosas, como el nivel de crueldad que puede existir en nuestro mundo, y además de que esto, a pesar de ser actos muy crueles, no son de los más crueles que han pasado en el mundo. Así que vamos a empezar con la historia de Ted Bundy y después darle nuestras opiniones y reflexiones. Durante la década de los 70, un narcisista carismático, sádico y guapísimo asesino serial acosó, abusó sexualmente, brutalizó, asesinó y mutiló por lo menos a 30 mujeres en los Estados Unidos. Todo esto mientras esquiaba y era parte del partido político republicano. Nació el 24 de noviembre de 1946 en la casa hogar para madres no casadas de Burlington, Vermont, en Estados Unidos. El motivo de nacer en ese lugar era para evitar la vergüenza de que su madre se haya embarazado joven y sin esposo. Para continuar con Ted Bundy, fue criado pensando que su madre era su hermana, así que él nunca, y creía que sus padres eran sus abuelos, y además, hasta el día de hoy se especula que su abuelo es su padre biológico. No hay manera de comprobarlo, pero hay varias cosas que apuntan a esto. Y si es así, Bondi sería producto de una violación e incesto, lo que podría ser la causa de que encontrara un defecto en su gen MOA de Bondi, el cual está atado a psicopatías y puede causar hipersexualidad e impulsos violentos. Y su abuela, que tenía depresión, fue tratada con electrochoques, lo que pudo haber hecho que los traumas de Bondi en su infancia, pues bueno, más bien pudo haber sido uno de los traumas de Bondi en su infancia, ver que trataban a su abuela electrocutándola. Igual que la mayoría de asesinos en serie, Bondi se convirtió en un niño increíblemente introvertido, que no sabía socializar, batallaba en la escuela y nunca logró tener amistades verdaderas. En cuanto se graduó de la preparatoria, empezó a cometer crímenes menores, como vandalismo, robar cosas de tiendas y espiar a mujeres desnudas por ventanas. Parte de su necesidad de robar era para mantener uno de sus hobbies favoritos de toda la vida, esquiar. Pero cuando cumplió 18 años, todo su registro criminal fue borrado, ya que eran crímenes menores. Mientras cursaba la universidad, tuvo su primera novia, la cual no se conoce el nombre. Lo que sí sabemos es que era una socialité adinerada y conectada con el mundo de la política, lo que para Bondi se traducía en poder, que es lo único que siempre buscó. Su novia lo inspiró a mejorar como persona y aspirar a algo grande con su vida, y Bondi se involucró con el Partido Republicano, esperando llegar a ser un político de renombre algún día. Tiempo después, su novia lo cortó. Esto lo devastó de sobremanera y quizás es uno de los catalizadores que lo llevaron a convertirse en el monstruo en el que se convirtió. Su novia era atractiva, de cabello lacio, largo y castaño, con una partidura en medio del cabello. Casi todas las futuras víctimas de Bondi contarían con estas características. Después de esto regresó a su hogar y al solicitar un acta de nacimiento descubrió que la persona por quien más por más de 2 décadas creyó que era su hermana verdaderamente era su madre. Se sospecha que Bundy pudo comenzar a afinar su modus operandi desde los 14 años, cuando Anne Mary, de 8 años, fue secuestrada de su casa el día 31 de agosto de 1961. Su casa estaba a unas cuadras de la de Bundy, y además se conocían porque el tío de Bundy le daba clases de música a Mary. El 24 de junio de 1966, Lonnie Trumbo y su compañera de cuarto Lisa Weck, ambas aeromosas, fueron brutalmente golpeadas por un pedazo de madera en sus camas. Es un modus operandi que usualmente era común en Bundy. El apartamento de las chicas estaba cerca de una tienda de Subway, donde Bundy trabajaba y que las chicas frecuentaban, aunque esto no se ha podido comprobar. Lo que sí sabemos, y es seguro, es que su primera víctima oficial fue a principios de 1974.
Su primer ataque sucedió el 4 de enero de 1974. Ted Bundy entró al cuarto de Karen Parks, una estudiante de la Universidad de Washington. El cuarto estaba en el sótano. Bundy abusó sexualmente de Karen, usando un instrumento que los ginecólogos llaman pato. Después del ataque, arrancó una barra metálica de la cama, con la que golpeó brutalmente, y después sus compañeros de cuarto descubrieron el cuerpo aún vivo hasta las 7 de la tarde del día siguiente. Cuando los paramédicos llegaron, las sábanas que la cubría descubrieron que era una barra metálica, con la cual había sido golpeada. Aún así, Karen sobrevivió después de estar 10 días en coma, pero quedó con secuelas y daño cerebral el resto de su vida. El 31 de enero, Lydia Angel desapareció de su recámara. La primera vez que fueron los detectives al atender el llamado, se dieron cuenta de su compañero de cuarto ni siquiera lo había revisado. Cuando pasaron los días y las personas empezaron a recibir llamadas de que al parecer de Lydia llorando, al fin un detective decidió entrar al cuarto, donde encontró restos de sangre e indicios de un secuestro. El cuerpo de Lydia nunca fue encontrado. Bundy luego confesaría que le cortó la cabeza, la cual mantuvo en su posición por varios días, y el cuerpo lo tiró en pedazos en distintas partes de la ciudad. Bundy utilizaba un yeso falso, para que así no levantara sospechas al pedirle ayuda a las mujeres a subir cosas a su bocho, en el cual le quitó la parte del asiento trasero, para después de golpear a sus víctimas con una llave L o NX poderlas colocar ahí. Las transportaba en el espacio sin que nadie sospechara nada. Después de secuestrarlas, su modus operandi típicamente consistía en estrangular y golpear a sus víctimas, para luego matarlas, y así poder mantener una satisfacción, con el cual volvía a ver a los cadáveres, en sus vertederos o incluso llevándolos a su casa, para obtener una mayor satisfacción. En algunos casos postraba como trofeos las cabezas decapitadas de sus víctimas, y dormía con los cadáveres hasta que su olor era insoportable. Okay. Después de se bloqueó. Después de numerosos asesinatos y que su esposa lo reportara como sospechoso de los asesinatos, Bundy fue buscado por mucho tiempo hasta que fue capturado debido a una infracción de tránsito. El 23 de febrero comenzó el juicio de Bundy, quien recibió 15 años de condena en Utah, donde después sería extraditado a Colorado, donde se encontraría suficiente evidencia de sus asesinatos. Bundy decidió fungir como su propio abogado. Al ser su propio abogado no tendría que usar esposas durante el juicio y tendría acceso a la librería de la Corte del Condado de Aspen. Mientras estudiaba para su juicio, decidió escapar saltando del segundo piso de la librería y citó: "El cielo estaba azul y dije, estoy listo para irme". Y caminé hacia la ventana y salté. Ya estaba cansado de estar encerrado. Se robó un auto y escapó hacia las montañas de Aspen. Tiempo después decidió robar otro auto para regresar a la ciudad y, y huir a otro lugar. Lo detuvieron por una falta de tránsito y fue llevado otra vez a la cárcel. El 31 de diciembre de 1977 bajó 13 kilos, lo que le permitió caber por una abertura de una lámpara. Se movió por los ductos de ventilación y al llegar a una oficina se cambió de ropa y se fue caminando por la entrada como un civil cualquiera. Tiempo después, en Tallahassee, Bundy cometió el peor crimen de todos el 5 de enero de 1978. Con un leño de roble logró entrar a un edificio aproximadamente a las 2:35 de la mañana. Caminó por el pasillo y entró al primer cuarto que encontró. Dentro estaba Margaret Bowman, de 21 años. La golpeó en la cabeza y la estranguló con unas medias y nadie escuchó nada. Luego entró al cuarto de Lisa Levy, de 20 años. La golpeó salvajemente hasta dejarla inconsciente, la estranguló y casi le arranca uno de sus pezones con los dientes y la agredió sexualmente con una botella de spray para el cabello. De ahí pasó a la habitación de al lado, donde atacó a Karen Chandler, quien sufrió una conmoción cerebral, pérdida de dientes y fractura en la mandíbula y un dedo roto. Después pasó a otra habitación y atacó a Kathy Kleiner, rompiéndole la mandíbula y lacerando profundamente su hombro
Se prendió una luz, lo cual fue suficiente para que Bundy huyera. Esto sucedió en un periodo de 15 minutos y la chava que vivía ahí y encontró los cuerpos terminó suicidándose. Después, mientras se alejaba de la escena, entró a la casa de Cher, la atacó fracturando su mandíbula y su cráneo en 5 partes. Sobrevivió, pero quedó sorda y con problemas de equilibrio, lo que terminó con su carrera de bailarina. Mientras huía, robó una camioneta y trató de secuestrar a Leslie Permenton, de tan solo 14 años, pero no lo logró. 3 días después, una némesis de Bundy lo haría caer de nuevo. Lo detuvo un tránsito al notar que el auto estaba reportado como robado y fue capturado de nuevo. Está. Durante su juicio, le pidió matrimonio a su novia, la cual aceptó y se consiguieron casados en ese momento. Esto más que nada demuestra cómo Bundy trataba de llamar la atención, ya que durante su juicio se lució dando discursos y haciendo un gran show. Al ser su propio abogado, podía interrogar a sus propias víctimas, por lo que logró volver a traumatizarlas. Su juicio fue tan importante que fue el primer juicio en ser televisado, lo que claramente hizo a Bundy sentir que era el ganador al obtener tanta atención. Se le fueron imputando cargos por secuestro y asesinato, por lo que fue sentenciado a morir, pero eso fue solo en el estado de Florida. Los demás estados donde también había cometido asesinatos también lo querían juzgar, y en total, Ted Bundy recibió 4 sentencias de muerte. Después de 8 años de peleas legales y apelaciones, su primera sentencia de ejecución expiró en marzo de 1986. La segunda sentencia de muerte expiró el 2 de julio del 86. El 17 de noviembre del mismo año expiró su tercera pena de muerte. Ahora solo 6 horas de ser ejecutado. Finalmente, el 17 de enero de 1989, el gobernador de Florida, antes de que expirara la sentencia, ignorando el protocolo, firmó aprobando la ejecución de Ted Bundy. En la mañana del 24 de enero de 1989, Theodore Robert Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica a las 7:16 de la mañana. Ok, pues ahora, pues yo mi conclusión como de todo esto, además de que, pues mira, uno de los principales problemas con Ted Bundy fue que la policía no hacía nada al principio no hacía nada por investigarlo, pensaban que las mujeres desaparecidas solo habían desaparecido por ir de fiesta o cosas así, como aún se sigue tratando mucho en México. También se notó que fallaba mucho el sistema de seguridad porque Ted Bundy escapó 2 veces de prisión y de las 4 sentencias de muerte que tuvo, las 4 iban a expirar y no iba a ser asesinado hasta que el juez decidió saltarse todos los protocolos y pues firmar su sentencia de muerte. Pero así en general, Ted Bundy pues siempre hizo lo que quiso en sus asesinatos y durante su juicio también hizo lo que quiso, así que nunca hubo en realidad como una justicia aplicada hacia Bundy. De igual manera, podemos ver en este caso que lo que ayudó más a Bundy es que era extremadamente guapo. Al ser de esta manera, nadie se cuestionaba que él fuera a ser un asesino. Incluso en el juicio, muchos de sus seguidores, las mujeres, decían que les incitaba a estar ahí o escuchar de él, que no creían que fuera capaz de cometer esos horribles asesinatos. Aunque los llegara a cometer, su modus operandi de lo del bocho era poner con lo del yeso. Como las mujeres pensaban que era un hombre guapo y no les podía hacer nada, iban cayendo fácilmente y los policías nunca iban a sospechar de él. También otra cosa, de Ted Bundy, o más bien como fue una época, pues, o sea, ya va bastante. No tenían, los policías no tenían la tecnología para, pues, como se tiene ahora, o sea, como para encontrarlo así como tan fácil como con lo de su carro
que pues tuvieron que andar buscándolo así por todos los lugares y, pues era muy difícil, no es como ahora pues. Y también mucha gente no, o sea, no creía que él fuera capaz de hacer eso, no tan solo porque estaba guapo y eso, sino que también era porque pertenecía a, a una iglesia y a partidos políticos y porque era estudiante y pues tenía muchas cosas que mucha gente decía que no podía hacer él. Y pues ya. Ahora bien, también recordemos que Ted Bundy era el que él mismo se defendía en sus casos, por lo cual, como se mencionó en un momento, él lograba, eh, de cierta manera, volver a traumatizar a sus víctimas cuando las interrogaba, por lo cual sus víctimas se sentían con miedo y no podían responder lo que realmente se necesitaba, la información que realmente se necesitaba para que Ted Bundy fuera sentenciado. Además de que recordemos, Ted Bundy fue muy inteligente, ya que él mismo se quiso defender, por lo cual le dieron acceso a las mismas librerías para saber cómo defenderse. También se hacía pasar por una persona con un brazo roto, por lo cual las personas creían que simplemente era una persona que necesitaba ayuda, por lo cual sin ningún pensar le ayudaban. Ted Bundy fue una persona muy inteligente. Lastimosamente, la inteligencia la usó para hacer el mal. Bueno, también me voy a agregar pues, dato que se le comprobaron 36 asesinatos, más otros ataques e intentos, pero él en varias entrevistas decía que él por lo que le agregaras un cero a esa cifra, así él decía que había matado más de 300 personas y tal vez eso pues no sea cierto, pero pero tomando en cuenta el tiempo que estuvo de cuando empezó a asesinar las personas que asesinaba por mes, así cada tiempo, sí se puede concluir que al menos se llegó a asesinar a 100 mujeres. Así que no, nunca hubo justicia para Ted Bundy. Otra cosa también que fue como que llama la atención fue cuando escapó que saltó de la librería. eh, estuvo practicando en su celda cómo caer, o sea, estuvo, este, pues sí, o sea, brincaba y para ver cómo poder caer para no lastimarse y todo eso, y, o sea, pues sí era muy inteligente, la verdad, o sea, sí, sí tenía bien todo planeado, pero pues mucho de lo que hizo fue, pues, ahora sí que desde su nacimiento y todos sus traumas que tuvo, entonces, pues ahora sí que ni cómo ayudarlo, sí estaba súper mal. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, pues yo creo que ya sería todo. Entonces ya para concluir, nada más los dejamos con esto para que reflexionen. Y aunque Ted Bundy hizo muchas cosas horribles, pues no se puede decir realmente que es de las peores cosas que hayan pasado en el mundo, para que sepan en qué mundo vivimos. Y bueno, muchas gracias por ver este video y que pasen buenas tardes. Nos vemos. Y